Buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Ayer fue el día del economista paraguayo, así que muchas felicidades a los economistas del Paraguay, a quienes hacen siempre un análisis bastante exhaustivo, crítico de todo lo que influye en nuestra economía nacional. Así que muchas felicidades para los economistas paraguayos que ayer estuvo celebrando su día. Estamos muy bien acompañados el día de hoy con gente de la Sencopan que nos viene a visitar y comentar un poquitito. Estamos con la licenciada Fabia Cáceres, presidente del Comité de Educación de la Sencopan. Muy buen día, Fabia, ¿cómo estás? Buen día, Liliana, y a toda tu audiencia de la RS Online. Muchísimas felicidades por el 30º aniversario de la Sencopan que se estuvo justamente conmemorando en estas fechas. Queremos que nos comentes un poquitito cómo se desarrolló el seminario internacional que estuvieron desarrollando el día de ayer. Sí, el día de ayer tuvimos 3 ponencias muy interesantes. Uno de ellos está con nosotros hoy, Diego, justamente es transformación digital en las cooperativas, temas muy importantes para todo el sector cooperativo. Otro de los temas fue fideicomiso y inteligencia emocional. Son todos panelistas del extranjero, Floralba de Venezuela, Diego de Ecuador, y bueno, tuvimos con Gustavo Benítez, fideicomiso, que estuvo hablándonos desde el fideicomiso desde el punto de vista aquí en Paraguay. Entonces tuvimos más de 260 participantes en ese seminario, y estuvimos desarrollándolo durante la mañana, cerrando con un almuerzo con todos los participantes para conmemorar los 30 aniversarios de la Sencopan. ¿Cuántas cooperativas conforman hoy día la Sencopan aproximadamente? Y hoy día la Sencopan inició con 5 cooperativas. Y hoy día tenemos 52 cooperativas socias, pero también trabajamos con muchísimas cooperativas fraternas. Le llamamos fraternas las que no son socias, a quienes también damos soporte financiero, asistencia técnica, tecnológica y capacitaciones. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Fabia, por acompañarnos el día de hoy. Y ya le quiero presentar a nuestro invitado especial, el economista Diego Andrade. Muy buen día, economista, ¿cómo está? Hola Liliana, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Quiero iniciar primero agradeciendo a la Sencopan por la invitación cordial para participar justamente en el seminario internacional que tuvimos el día de ayer, y adicionalmente extender nuevamente mi felicitación a Sencopan por este 30º aniversario que están celebrando. Y qué mejor forma de hacerlo a través de un proceso de capacitación, un seminario internacional. Y claro, evidentemente gracias a ti y a Sagrados Corazones por esta entrevista el día de hoy en RS Online. El economista Diego tiene más de 20 años de experiencia en temas de inclusión financiera y económica, microfinanzas, movilidad humana, que seguramente en paréntesis después nos puede explicar un poquito más de qué se trata, cadenas de valor, gestión empresarial y medios de vida. Él es economista graduado de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así que nuestro invitado de hoy viene directo de Ecuador. Y ayer nos encantó su presentación. Nos gustaría conocer un poquito más del desarrollo de su tema del día de ayer. Con todo gusto. Ayer hablamos básicamente de lo que es la transformación digital en las cooperativas de ahorro y crédito. Y claro, cuando hablamos de transformación digital, como les decía ayer, esto va más allá de ser un concepto, realmente es un proceso, y más allá de ser un mito, es una realidad. Y la transformación digital debe ser vista como parte de la estrategia de una organización. Es decir, transformación digital no es salir a comprar cosas. No es que mañana yo como entidad quiero tener temas digitales y hoy salgo, como yo decía, con mi canastito y entonces compro hardware, compro software y me lleno de cosas. No. El tema de transformación digital debe estar en el núcleo de la estrategia de una organización financiera, de una cooperativa de ahorro y crédito en este caso. Y cuando está en el núcleo, ¿no es cierto?, de la estrategia, quiere decir que tiene un horizonte claro de hacia dónde queremos llegar. Ayer justamente yo les comentaba de los niveles de inclusión financiera acá en el Paraguay y en la región, América Latina y el Caribe.
Y claro, los datos del Global Findex del Banco Mundial nos dicen que la inclusión financiera en Paraguay es del 54%. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 de cada 10 paraguayos tienen acceso al sistema financiero formal. Y eso nos debe llamar la atención. Quiere decir que hay 5 de cada 10 personas que no tienen una cuenta de ahorros, menos a una tarjeta de débito, de crédito, acceso a crédito y demás productos y servicios financieros. Y ahí es cuando la transformación digital toma valor, porque nos debería servir justamente para poder llegar a estos segmentos poblacionales que hoy se encuentran excluidos del sistema financiero formal, que no tienen esta posibilidad, que posiblemente muchas de las personas que me están escuchando tienen, pero otra vez el ejercicio. Cerremos los ojos y pensemos si yo no tuviera la posibilidad de tener una cuenta de ahorros y mañana te quieren pagar tu sueldo. ¿Y dónde te pagan? Y claro, terminas con personas que alquilan una cuenta a otra persona porque no han tenido la posibilidad de ser incluidos, porque no tienen esta posibilidad de tener una cuenta de ahorros. Entonces, transformación digital es el parte núcleo de la estrategia. Uno tiene que tener clarísimo hacia dónde quiere ir y en el camino tiene que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo en los cuales tiene que ir midiendo, porque si tú no mides, no vas a poder controlar, y si no controlas, no mejoras. Pero más allá de esto es saber si estás en el camino adecuado, porque otro de los errores que sucede en temas de transformación digital es que a veces, como te decía al inicio, te llenas de muchas cosas y después te estancas, porque no sabes qué hacer con todo esto, ¿sí? Entonces es muy importante tener clarísimo la estrategia. Y algo fundamental es que siempre, pero siempre el núcleo y el centro de todo esto es el socio, son las personas. O sea, uno hace esto por brindar mejores productos y servicios financieros a las personas, a los socios. Y por otro lado, generar inclusión financiera de nuevos segmentos poblacionales. Resulta bastante interesante lo que nos está diciendo. En Paraguay, más del 94% de la economía lo conforman MIPYMES. Y ese mismo ejemplo de ¿en dónde me depositan? ¿Dónde te transfiero? Es la pregunta. Quiero vender algo, ¿dónde me transfieren? Y le dice, en la cuenta de mi hija, en la cuenta de mi cuñado, en la cuenta de otra persona. Y son limitaciones que uno mismo crea, pero la responsabilidad de dar facilidades, de esa inclusión, también lo tenemos las entidades financieras. Por supuesto. Ayer yo les comentaba y les decía que todos los que somos parte del sistema cooperativo debemos darnos cuenta que en el ADN del cooperativismo está el generar inclusión financiera. O sea, si nosotros como cooperativas no hacemos esta misión de incluir financieramente a las personas, ¿quién lo va a hacer? O sea, eso es parte de nuestro ADN como cooperativistas. Y tú has dicho un ejemplo súper claro. Imagínate todo el microempresario, emprendedor, que quiere recibir un pago por vender su producto o su servicio. ¿En dónde lo recibe si no ha sido incluido financieramente? Imagínate, o sea, tener que estar buscando a alguien que te preste o te alquile en muchos de los casos una cuenta. Yo tengo ejemplos bien simpáticos, por decirlos así. Alguna vez una persona que no había estado incluida financieramente me decía, mira, los pagos de lo que yo vendo me lo hacen en la cuenta que mi vecino me presta. Pero la cuenta del vecino, de esa misma cuenta, les habían de evitar el costo por el internet, por el servicio de internet. Les llegó un pago, le debitaron ese valor al vecino, que era dinero justamente de este microemprendedor, de este emprendedor, que básicamente pues, le pagaron en esa otra cuenta. Y después, claro, ¿qué pasa? Que el vecino, dueño de la cuenta, pues simplemente ya no tenía el dinero porque le habían debitado automáticamente el pago del internet. Y claro, el emprendedor que estaba esperando su dinero, ¿no es cierto?, producto de la venta que hizo, pues no lo tenía. Y tengo otro caso simpático, digamos, en el sentido, bueno, no simpático, en realidad es muy, muy, muy penoso en realidad. Cuando tú decías movilidad humana, o sea, población migrante, ¿no es cierto?, que va de un país que va a otro. Y tenía, por ejemplo, una persona que ya venía trabajando 5 años en cierta relación de dependencia, 5 años, imagínate, no son 5 días, 5 meses, son 5 años. Y la persona para recibir el pago de su sueldo alquilaba la cuenta a otra persona, o sea, alquilaba, es decir, tenías que pagarle. Exactamente, ¿por qué? Para que te puedan pagar el sueldo de tu trabajo que realizabas, digamos, todos los días y mes a mes te iban cancelando. Entonces, esa es la realidad de las personas, eso es lo que sucede. Y como te digo, las estadísticas nos dicen que 5 de cada 10 paraguayos están excluidos y eso es algo que nos debe llamar la atención
y hacia donde deberíamos enfocar muchos los esfuerzos también. Así mismo. Cuando usted en su exposición nos hablaba de desafíos tanto para las personas como para las entidades, si nos puede un poco abordar esa partecita. Claro que sí. La transformación digital, al tener el acceso mucho más rápido a información, ¿no es cierto?, mucho más ágil a la información, te permite manejar, en este caso, datos que se convierten procesándolos en información, justamente, ¿no? Uh-huh. Esto nos debería servir ¿para qué? Para, por un lado, segmentar el mercado, ¿sí? Cuando tú segmentas el mercado, lo que vas a hacer es que vas a conocer las necesidades que tiene cada uno de estos segmentos de mercado y de esa manera vas a personalizar la forma como lo vas a poder atender, cómo vas a poder atender a este mercado, ¿no es cierto? Entonces, mañana segmentamos y tenemos el segmento de emprendedores, ¿no es cierto? ¿Y qué necesita el emprendedor? Tú lo decías, muy bien, necesita cómo cobrar y cómo pagar. Pero sobre todo, ¿dónde recibe el pago? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la manera de tener un producto o servicio financiero que se adapte justamente a la necesidad de ese segmento poblacional. Esto es fundamental. Otro tema era justamente que hablamos muchas de las veces y confundimos que adopción es un tema de tener disponibilidad. Y yo les decía ayer disponibilidad justamente... de tecnología. Disponibilidad de tecnología y disponibilidad de tener a la mano, digamos, el aplicativo a través de tu teléfono celular, por ejemplo. Entonces yo ayer justo les decía, mira, cojamos nuestros teléfonos celulares y veamos cuántas aplicaciones tenemos en nuestro teléfono celular. Y claro, si nos ponemos a ver cuántas de esas utilizamos. Entonces, disponibilidad es que tú entres, no sé, al App Store o al que sea, ¿no es cierto? Y puedas bajarte la aplicación en tu celular. Pero adopción es que lo empieces a utilizar, o sea, que sea un tema que utilizas día a día, ¿no? Entonces, ese es otro tema, o sea, confundir a veces adopción con disponibilidad. Sí, está disponible, pero nadie lo utiliza, entonces no te sirve de nada. Creo que lo importante es que la gente lo utilice. Otro tema fundamental es y desafío para las entidades tiene que ver con lo que es educación financiera y digital. Aquí hay dos palabras mágicas, educación financiera y digital. Porque por un lado la educación financiera nos va a permitir que las personas mejoren su comportamiento frente a las decisiones financieras que tiene que tener o que tiene que tomar en este caso. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Es que la salud y el bienestar financiero futuro de la persona sea positivo. O sea, uh-huh. que le vaya mejor, ¿no? Que si no tuviera esta educación. Y la parte de educación digital, en cambio, tiene que ver con cerrar esta brecha en el sentido de que la gente le tome confianza y le pierda el miedo al uso de dispositivos digitales, de aplicaciones digitales y demás. Por otro lado, está ampliar la cobertura. Esto quiere decir que con el uso de tecnología, ¿no es cierto? Con el uso de tecnología digital, yo pueda llegar a otros segmentos poblacionales, hablemos geográficamente, poblaciones que de pronto están alejadas del centro urbano, pero que también necesitan productos y servicios financieros. Pero claro, viene el nuevo paradigma. Dejar de pensar que necesariamente tengo que ir y poner una oficina física, ladrillo y cemento. Eso es costoso, eso cuesta, es una inversión. Pero claro, a través de la tecnología podemos llegar a atender a esa población utilizando básicamente un teléfono celular, otro aplicativo digital y darle toda la atención a ese segmento poblacional. Entonces, hay varias cosas y desafíos que nos trae justamente cuando hablamos de transformación digital. Pero no olvidarnos, como yo siempre insisto, el centro de todo son las personas. A quién quiero atender y de esa manera saber qué es lo que necesito, ¿sí? Asimismo, nos resulta muy familiar todo lo que están mencionando desde la cooperativa cuando hacemos nuestras planificaciones estratégicas. Decimos, la cobertura geográfica ya no es solo las sucursales que tenemos disponibles, sino que cómo podemos alcanzar más a través de nuestra app, nuestras plataformas de banca web. Entonces, para brindar mejores servicios y concatenar con lo que usted decía, que si le va bien al socio, a la cooperativa también, por supuesto le va a ir bien. Y me viene a lo que conversábamos en el primer bloque de la cooperación dentro de la cooperativa, que mediante la confianza de los socios obtenemos los ahorros
que debemos administrarlo sanamente, sabiamente, a través de productos financieros que cómo van a ser retribuidos o devueltos a la cooperativa a través de la inclusión, a través de de las herramientas financieras. Entonces nos parece muy, muy lógico, familiar todo lo que está mencionando. Y si nos puede en estos 5 minutitos restantes que nos queda englobar un poquitito toda la importancia y el impacto que tienen todo lo que refiere a educación financiera, inclusión y la digitalización. Por supuesto que sí. La educación financiera, como te comentaba, nos debe servir para que las personas cambien sus hábitos y sus comportamientos frente al manejo de sus recursos personales. Esto es fundamental. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tú con tu dinero puedas tomar mejores decisiones de qué haces con el mismo. Yo creo que esto es normal y a todos nos ha pasado. Llega el fin de mes y no sabemos qué pasó con el dinero. Y eso que estoy exagerando, el fin de mes, ¿no? A veces ya a los 15 días o a los 20 días del mes ya no sabemos qué pasó con el dinero, simplemente se nos fue y no sabemos qué sucedió. Entonces lo que buscamos es primero cambios conductuales, ¿no es cierto?, comportamentales, es decir, que las personas cambien sus comportamientos y la forma como toman las decisiones en cuanto al manejo de sus recursos. Algo fundamental dentro del tema de educación financiera es que debemos enseñarle a la gente que el tema del ahorro es un tema de hábito. ¿Sí? Esto es fundamental, es un tema de hábito, no es un tema de cuánta cantidad, que es un tema de hábito. Y como todo hábito, debemos empezar ya. O sea, hay que empezar a hacerlo ya. Pero claro, ahí se une otro tema. La gente quiere ahorrar. Posibilidades de ahorrar diferentes. Si tú no tienes acceso al sistema financiero, posiblemente lo ahorrarás, como nosotros decimos, bajo el colchón. O en las alcancías, ¿no es cierto?, que son esos botecitos donde la gente puede guardar las monedas o el dinero. Sí, eso lo llamamos alcancías, no sé en Paraguay cómo se llame. Sí, así se llama. ¿Alcancía también? Sí. Ok. Entonces en las alcancías y demás. Pero lo óptimo, ¿no es cierto?, por un tema de seguridad y demás, es que las personas ahorren en una entidad financiera, en una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, que ahorrar es un tema de hábito, que tiene que empezar a ahorrar, porque eso te va a permitir tener tu patrimonio futuro, vas a tener un dinero para cuando tengas una emergencia y demás. Entonces, como tip de la parte de ahorro, les decimos, mira, o sea, si tú ahorras, tienes tu alcancía, ok, trata que tu alcancía no sea grande, sino pequeñita, se llena y corre y deposítala en la entidad financiera, deposítala en la cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? Entonces, eso es fundamental en ese sentido. Por otro lado, en educación financiera, hablar mucho de lo que es el tema del presupuesto, ¿no? Presupuesto familiar. Y yo siempre hago énfasis en que cuando tú tienes una familia, tienes que hacer un presupuesto familiar y tienes que involucrar a tu familia. No solo se puede llamar presupuesto familiar, sino que tiene que ser hecho por la familia. Es clave. Exactamente. Y tiene que ser tomando en consideración quién eres, no el ideal de lo que quieres ser. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, digamos que a ti te gusta tomar una bebida gaseosa todos los días. Y mañana en el presupuesto pones de que ya no lo vas a tomar. ¿Cuál va a ser tu sensación? Seguramente te vas a sentir mal. Y claro, finalmente vas a acabar incumpliendo tu presupuesto porque evidentemente es parte de tu vida. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir eso, para reducir tu gasto ahí? Básicamente, en vez de comprar una individual, compras una de 2 litros y te la vas tomando de poco en poco. Eso va a hacer que tus gastos también se reduzcan. ¿Que pueden ser mínimos? Sí, pero ahora no estás ahorrando nada. Empiezas a ahorrar y ese pequeño ahorro se tiene que convertir en hábito y con eso vas a poder hacer tu ahorro, digamos, diario o semanal o lo que sea. Entonces, es darnos cuenta de todo esto. ¿Y cómo atar la parte digital a esto? Justamente, yo quiero ahorrar, pero si no me aproximas del producto o servicio, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y esas son las cosas que debemos plantearnos y justamente son los nuevos paradigmas. ¿Cómo acerco productos y servicios financieros a las personas para facilitarles la vida? Esto es lo que llamamos servicios financieros de la última milla, el último kilómetro. Es cómo llego a la persona. Y esto es fundamental en este sentido. Economista, si nos puede dar una frase que estuvo dentro de su presentación de que decía cooperar para competir, que creo que es finalmente lo que debemos buscar a modo de facilitar todo lo que usted está mencionando. Este es un concepto que viene hace muchos años que se llama el competir, ¿no? Entonces,
Generalmente a nosotros siempre nos han dicho o cooperar o competir, como que fueran dos cosas que están Diferentes. exacto, ¿no? En extremos, Opuestas. ¿no? Opuestas totalmente, o coopero o compito. Y yo creo que nosotros como sector cooperativista, de hecho, dentro de los mismos principios del cooperativismo está la cooperación entre cooperativas, entonces es parte inclusive del ADN cooperativo, es que nosotros debemos identificar quién realmente es nuestra competencia. ¿Somos nosotros mismos? ¿Es Sagrados Corazones Couniversitaria con Mercado 4? ¿O quién es nuestra competencia en realidad? Y yo creo que la competencia no somos nosotros. Entonces yo siempre les llamo a que vean este concepto de competir. Mejor cooperamos para competir juntos. Y ahora yo lo que digo es cooperemos para competir juntos frente a la exclusión financiera. ¿Por qué no lo hacemos todos juntos? ¿Por qué a veces empezamos a hacer cosas aisladas cuando juntos vamos a ser mucho más fuertes? Y eso nos va a permitir, evidentemente, tener un mejor posicionamiento en el mercado. Veía las estadísticas de ayer, el sector cooperativo, si no estoy mal, como el 18% del sistema financiero, ¿sí? Y claro, o sea, eso hay que seguirlo haciendo crecer. O sea, creo que el sistema cooperativo tiene mucho potencial, pero si lo hacemos de manera conjunta, vamos a ser mucho más fuertes y vamos a llegar a muchas más personas también. Entonces, este mensaje es el hilo conductor, por así decirlo, cooperar para competir. Esto es un llamado a las cooperativas y cooperativistas por sobre todo. Entonces, agradeciendo la participación, licenciada Fabia, gracias por venir el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, nada más desear también a Sagrados Corazones, que también es socia de Cencopam, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y a todos los socios de la Cencopam, muchas felicidades por el lunes que cumplimos 30 años de... Asimismo, felicidades a la Cencopam. Muchísimas gracias, economista, por acompañarnos este sábado para compartir más sobre la inclusión financiera y las finanzas personales. Muchísimas gracias a ti, Liliana. Muchísimas gracias a Sagrados Corazones y nuevamente felicitar por los 30 años a Cencopam. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan un excelente fin de semana en familia. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.